Entrevistas en Radio Q. Le damos la bienvenida al concejal de San Miguel de Tucumán, José María Canelada. ¿Cómo estás, José María? Buenos días. Hola Chino, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Bueno, una nueva temporada, ya llevamos, estamos por cumplir un mes ahora en marzo. Viste que siempre digo esto y puede sonar hasta reiterativo, cada uno tiene el calendario de actividades, viste, arranca el año de acuerdo con las actividades. Y bueno, para nosotros arrancar en marzo es también tratar de entrar en sintonía, pues ya está la apertura de las sesiones en los diferentes cuerpos legislativos, empiezan el trabajo de las comisiones y en el caso particular de San Miguel de Tucumán a la espera de la primera sesión ordinaria. Así es, casualmente hemos estado conversando la semana pasada con el presidente del Consejo, con Fernando Jury, los presidentes de bloque, empezando a delinear prioridades. Ya sí tenemos acordado fecha para el próximo jueves para ir a sesión. Obviamente hay algunos temas que nos parecen de muchísimo interés y que los hemos venido planteando. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la cuestión del transporte público, con la Sin duda. cuestión de Uber y las aplicaciones, que hay distintos proyectos ahí dando vueltas, pero donde entendemos que también es importante, sin que el Consejo resigne en absoluto su rol, pero creemos que es muy importante saber también el municipio qué piensa de esto, ¿no? Hasta Claro. ahora no ha dado un mensaje claro respecto de cuál es su posición, y la verdad es que el órgano ejecutor, luego de la política pública, y quien tiene que ponerse las cosas al hombro, ejercer el poder de policía, controlar, aplicar las sanciones que fueran necesarias, es el Ejecutivo Municipal. Entonces nosotros ahí sí creo que tenemos que llevar adelante una tarea que sea mancomunada, insisto, sin resignar en absoluto las competencias que son propias del Consejo, pero es indispensable saber qué piensa el Ejecutivo Municipal de este tema, ¿no? Ahora, en este sentido, ¿no se aclaró en el discurso de apertura de la intendenta Chala por lo menos los ejes de acción o las ficciones orientadoras para este 2025? Bueno, por parte del Ejecutivo entendemos que sí, ha sido un discurso bastante extenso además, ¿no? Pero sobre este tema en particular, me parece que hay como algunas indefiniciones, ¿no? Y además me parece que es un tema, el de Uber en particular, Uber y aplicaciones en Sí, general, uno simplifica sí, diciendo sí. Uber, donde no se puede perder de vista la complejidad del tema porque tiene como muchas aristas. Lo primero que hay que entender es que cuando vos advertís que hay usuarios de un servicio, es porque ese servicio le garantiza o pone a disposición de su usuario algo que los otros servicios que están vigentes no. Es la primera cuestión que hay que entender, ¿no? Acá en algún momento hubo una ley que se dictó en la legislatura anterior, que no fue reglamentada por el Ejecutivo, que ponía un paraguas regulatorio, con o sin regulación. Sigue existiendo esto en Tucumán. Además, vos hablas con cualquier persona que usa el servicio de Uber y te dice que muchas de las veces piden un Uber y lo que llega es un taxi. Entonces me Sí. parece que acá lo primero es poner las cartas sobre la mesa, hablar con sinceridad. Yo soy un convencido de que hay que garantizar, especialmente por el contexto que atraviesa el país, hay que ser cuidadoso de las fuentes de trabajo de todas. Creo también que lo que hay que generar son marcos de competencia que sean razonables, que no generen desigualdades, que no generen escenarios de competencia desleal, pero también soy un convencido de que los equilibrios con voluntad política se pueden encontrar. No existe problema público que no tenga solución. El problema es cuando vamos jugando a las escondidas, no decimos lo que pensamos, no nos animamos a tomar decisiones que vayan a la cuestión de raíz, que creo que en este caso hay que hacerlo. Y bueno, habrá que entender que también siempre en todos los ámbitos de la vida social hay intereses que están en conflicto y que cuando no se puede armonizar al 100%, hay que tomar definiciones, ¿no? La Ahora, indefinición es lo peor que puede pasar en política. sin duda, y lo peor es que el mercado, en tiempos donde se habla de mucho la regulación del mercado, yo que soy usuario del transporte taxi, Uber, Remis desde hace mucho tiempo, siempre te queda la sensación que el mercado termina regulando lo que las instituciones no lo hacen. Me viene a la memoria, vos sos más chico, pero en algún momento hubo una diatriba importante en la provincia de Tucumán con los taxis rurales, ¿te acordás? Que eran los que partían hacia el interior y que se le exigía las mismas condiciones por ahí que el transporte de taxi. Había pelea, hubo hasta conatos de incidencia, recuerdo en algún momento, pero terminaba siendo el usuario el que disponía de eso, porque también queda
Y hay que decirlo, la sensación que el tachero de profesión o de oficio es el que labura 8, 12 horas y un poco más por día, y por ahí el Uber es el que sale a rebuscársela, ¿no? Al decir, bueno, mira, tengo un tiempito, si me da, voy a hacer hasta tanto, y hay una especulación. Y eso en el día de hoy, mira que justo lo comentaba al principio con Argañarás, con el que hicimos una nota, mira lo que sucedió en un día como lluvioso, complicado, para salir con calles anegadas, con mucho barro, una tarifa que era de 1.200 pesos, estaban cobrando 3.500 por la Pero especulación de determinados sectores. Y debo confesarlo, cuando pedí hoy, fue un taxi a buscarme. mira, en el caso de Uber, lo que sabemos es que la aplicación en el mundo funciona Funciona con oferta y demanda. exactamente, ¿no? Entonces, ahí sabemos que hay un código común de funcionamiento que sí lo conocemos. Pero en lo que hay que ser honesto es en decir que no solamente se trata de la oferta y demanda y del mercado regulando de hecho, que es lo que viene pasando, sino que también se trata de las inacciones del Estado, porque el Estado frente al mercado puede decidir tomar acciones, ¿no? Y esas acciones son de distinta naturaleza. Yo lo que creo es que a los temas hay que abordarlos de manera responsable, poniendo, decía, todas las cartas sobre la mesa y no esperar a situaciones escandalosas. Vos decías, probablemente soy un poquito más joven que vos, yo tengo 45 años, pero yo sí me acuerdo, por ejemplo, cómo se puso sobre el debate la cuestión de los remises. Esto fue una Taxi Remy, situación me acuerdo. horrenda, Sí, sí, sí. ¿sí? Fue Paulina Levos, Mm, sí. Lo que ¿no? sacó, Había claro. toda una situación de que se sabía que Paulina había subido a un auto, pero no se podía identificar cuál era el auto porque había toda una cuestión ahí no regulada que funcionaba. Entonces a mí me parece que cuanto antes se avance mejor, establece reglas claras, insisto, que regulen una competencia que no sea desleal, pero sin desatender al usuario. Algo pasa y por eso el usuario sigue demandando otro servicio. Porque además suele pasar en Tucumán, y me parece que está muy mal, por supuesto, que generalmente al que menos se escucha es al usuario. En materia de servicios públicos pasa lo mismo, Coincido, coincido, ¿no? coincido. Nosotros lo escuchamos permanentemente, escuchamos la voz de quienes están al frente de la SAT, independientemente del nombre y apellido de la foto de hoy, porque esto viene pasando de que yo tengo memoria, y mientras tanto los usuarios son invisibles, y cuando decimos usuarios hablamos de barrios sin agua, de gente que no tiene cómo bañarse, cómo cocinar, que tienen que caminar 10 cuadras para llevar agua en baldes. Entonces, el usuario, y esto lo decíamos mucho con Gustavo Cobos cuando votamos en contra de los aumentos del boleto y decíamos acá tiene que haber modificaciones en el servicio del transporte público de pasajeros, tiene que estar el usuario sentado en la mesa, hay que escucharlo, tiene algo para decir porque él es el destinatario y por lo tanto el verdadero dueño del servicio, porque sin usuario no hay servicio. Bueno, ahora mirá qué curioso y me traes también al recuerdo, parecemos ya que hacemos en la historia, cuando se planteó el tema de los servicios públicos, llamarle energía eléctrica, agua, había, ¿te acordás? Las famosas reuniones, tenían un nombre particular donde se reunían los diferentes usuarios para dar su opinión. Terminaron tan, a ver cómo decirlo, tan cartelizada esas mismas referencias de los usuarios que iban los mismos de siempre y que iban con intereses moviendo para un lado o para el otro. Como que en la teoría todo funciona y cuando hay que llevarlo a la práctica termina siendo terrible. Yo coincido con vos, hasta en el código de planeamiento y demás, no necesito que hablen especialistas. Y no quiero decirle, ustedes son los representantes de los vecinos de San Miguel de Tucumán, pero dudo que muchos de los que están ahí tomen un Uber para saber el cotidiano. Y no es lo mismo la traslación de lo que te dicen todos. Necesitas el usuario, pero que no vaya cartelizado con representaciones de sello, de usuarios de Uber, de el barrio Pirulín, porque termina siendo maniobras políticas, y lo sabemos. A muchos no les gustarán que me están escuchando lo que digo, pero fue así. Coincido con vos y mirá, la experiencia en la que nosotros advertimos la dimensión de esto que vos describís fue la primera vez que a mí me toca participar en una audiencia pública. Claro, eso no me salía el nombre, audiencia pública, sí. Y me acuerdo que en aquel momento Silvia Elías de Pérez era legisladora por primera vez. Ella vota en contra de la instalación de una estación transformadora en la calle Ayacucho. Se fuerza la audiencia pública.
Y la cuestión es que en aquel momento nosotros convocamos a los vecinos y nos dábamos cuenta que el gobierno había convocado un montón de sellos de goma para que hablaran en representación también, aparentemente, de los vecinos y los usuarios. Y bueno, eso fue un escándalo porque en aquel momento los vecinos estaban muy comprometidos con la causa que era la de su propia salud, la de la salud pública, y finalmente los sellos de goma quedaron desdibujados. Bueno, salimos airosos de esa batalla. Yo, ¿sabés qué creo, Chino? Además de las leyes, además de los mecanismos institucionales de participación, Tucumán requiere que las organizaciones intermedias, que las universidades, que distintos ámbitos, bueno, las escuelas, vuelvan a fortalecer el ejercicio de ciudadanía, ¿no? Nosotros hemos ido debilitando cada vez más el rol de ciudadano en esta provincia. Fíjate que es como que nos han ido adormeciendo, ¿no? Como que de alguna manera hemos ido naturalizando que las calles estén rotas, naturalizando que me cobran el agua que no me prestan, naturalizando tener un servicio carísimo de luz y que cada vez que haga calor la luz se corte. Entonces, ahí hay una tarea donde la política tiene para hacer sin lugar a dudas, y nosotros venimos intentando representar esa voz, pero donde hay que recuperar el ejercicio de ciudadanía, donde el habitante, el contribuyente, es más que alguien que vive en tal lugar y que pague impuestos. Es un sujeto de derechos, un actor que conoce sus derechos, que exige, que reclama, que demanda, que señala, que orienta. Y para eso yo creo que hay algunas instituciones que no vienen exclusivamente de la política, que tienen mucho para aportar. A mí me encantaría, por ejemplo, escuchar con más vehemencia, con más fuerza, la voz de la academia en un montón de debates públicos. Ha habido un montón de reformas, por ejemplo, el sistema judicial, donde me hubiera gustado escuchar con más claridad la posición de las facultades de derecho, por ejemplo. O con algunos debates que se vienen llevando en torno a la obra pública o algunas obras que son deudas eternas en la provincia de Tucumán. ¿Qué tienen para decir las carreras de ingeniería? ¿Qué tiene para decir la Facultad de Arquitectura y Urbanismo? En fin, creo que hay mucho actor para decir, pero para mí hay un punto ahí que es central y que incluso yo hasta lo toco en mi tesis de maestría, que tiene que ver con el ejercicio de ciudadanía, que no es deslindar de responsabilidad de la política, sino que es entender que cuando las personas que vivimos en un espacio común miramos, exigimos, tenemos mayor claridad respecto de cuáles son nuestros derechos y obligaciones, tenemos una posición que es de más poder, y yo quiero un pueblo tucumano más empoderado, más ciudadano, ¿no? Bueno, también tiene referencia y lo toca de lleno a la crisis de representatividad, ¿no? Porque al fin y al cabo, la legislatura, los consejos deliberantes, la Cámara de Diputados, de Senadores, en teoría deberían abogarse esa representatividad del ciudadano y ser la voz. Lamentablemente no sucede. Tenemos diputados nacionales que dicen: voy a esperar que me diga el gobernador qué hacer, cuando representan a los ciudadanos, no al Poder Ejecutivo. Pero bueno, son algunas de las cosas. Déjame decir una cosita ahí, porque yo tengo como una mirada particular de este tema. Yo no tengo dudas de que nuestra tarea es representar. Y de hecho, una de las cosas que a mí me encanta que la gente indague, nos mire, es cuál es nuestro volumen de trabajo parlamentario, por ejemplo, ¿no? Porque yo he terminado 2 periodos como legislador, siendo el legislador que más proyectos de ley había presentado, y hoy con Gustavo Cobos, entre los concejales, sin duda, si vos mirás los proyectos presentados, tenemos una agenda que no solo es de calidad, sino que es voluminosa. Ahora bien, ¿por qué es central escuchar a los que están por fuera de la política, aunque uno ejerza un rol de representación? Porque en política pública se habla de conocimiento disperso. Hay cosas donde hay otros que, aunque yo me esfuerce, estudie, me mate laburando de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, saben más que yo. Y saben más que yo porque o lo viven en carne propia, o porque su formación académica específica le da otras herramientas, o técnica, o experiencia laboral, o experiencia de vida, o porque es el destinatario de la política pública. Entonces, rol de representación, por supuesto. Serio, responsable, riguroso, con mucho estudio, pero siempre, de todas formas, ese representante debe ser garante de que todos los que quieran poner voz y hacer un aporte puedan hacerlo. Sin duda. Porque si no, nos quedamos con una mirada muy chiquita de la democracia representativa, y yo soy mucho más de la idea de la democracia participativa. Cuanto más se compromete el pueblo en las decisiones de la cosa pública, mejores son esas decisiones y mejor es el sistema democrático.
José María, te agradezco la comunicación, que tengas buena jornada. El agradecido soy yo, un abrazo fuerte.